Hola, queridos alumnos, espero que se encuentren súper bien y que sigan cuidándose en casa. Hoy día vamos a hacer una clase explicativa. No tienen que realizar alguna actividad, solamente tienen que poner mucha atención en lo que yo les voy a explicar, paso a paso. Esto es todo lo que ustedes han visto ya anteriormente, en las clases anteriores, ¿ya? Pongan atención. Vamos a trabajar en la clase número 7. El objetivo de nuestra clase es desarrollar la habilidad de comprensión lectora y la ampliación de vocabulario por claves contextuales, retroalimentar las partes de la palabra que utilizan los sufijos, prefijos y raíz. Lo primero que vamos a ver es qué es lo que es la ampliación de vocabulario. Bueno, el vocabulario es el conjunto de palabras que el hablante utiliza para comunicarse, con el objetivo de transmitir un mensaje, el cual será mejor comprendido si el que lee o escucha posee un amplio repertorio de las palabras. El vocabulario se puede clasificar en tres categorías. Se puede clasificar en activo, de reserva y pasivo. El primero, el vocabulario activo es el que se usa habitualmente en las conversaciones o cuando se escribe, el que ustedes utilizan siempre, ¿ya? Cuando uno conversa o cuando estás escribiendo una nota, o etc. El lenguaje de reserva son las palabras que se entienden al leer y escuchar, pero no se usan al hablar. Son las palabras como más rebuscadas, por así decirlo, que uno, claro, las lee, pero las entiende, pero no las utilizas habitualmente cuando conversas con alguien. Y el pasivo, el lenguaje pasivo, son las palabras que se reconocen, pero no se tiene la seguridad de su significado. Por eso no se usan. Estas palabras son las que, por ejemplo, uno está leyendo un libro y dice, ay, ¿qué significará esta palabra? Y trata de no utilizarla porque no sabe lo que significa. Lo ideal es que tú busques ese significado, ¿ya? Siempre es importante cuando tú lees un libro, un texto, las palabras que no entiendes, les busques ese significado, las escribas al ladito, en una hojita, las puedas subrayar y busques el significado de esa palabra, para que así puedas comprender mucho mejor el texto o el libro que estás leyendo. Y así vas a poder ampliar tu vocabulario. Vas a tener más repertorio de palabras que utilizar a la hora de conversar con alguien. La comprensión lectora, algo súper importante. La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de la palabra que forma un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. Es súper importante que ustedes al leer un texto lo comprendan, ¿ya? Porque si no lo comprenden, va a quedar en el aire, es como si no lo hubiesen leído. Lo importante es que ustedes comprendan al momento de leer. La importancia de la comprensión lectora adecuada. La lectura comprensiva consiste en analizar de forma semántica la información. Se trata de leer despacio, párrafo a párrafo, tratando de entender el significado del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estemos leyendo no vamos a leer así como la importancia, no, tienes que leer paso a paso, lento, párrafo por párrafo, para que así tu memoria, tu cabecita pueda entender y comprender lo que estás leyendo. No tienes que apurarte, no siempre vas a comprender por leer más rápido, ¿ok? Entender lo que uno lee es esencial para aprender cualquier contenido o información. Lo que le decía recién, que es súper importante comprender lo que se está leyendo. ¿Cómo se aprende a usar las claves contextuales? Para comprender un texto es importante conocer el significado de las palabras que aparecen en él. Si la mayor parte de las palabras son desconocidas, la comprensión se hace más difícil. Por eso es necesario que el lector posea un amplio vocabulario, además de conocimientos previos acerca del tema que se leerá. Por eso es importante que si tú estás leyendo un texto y no entiendes una palabra, la busques el significado, para que puedas seguir leyendo con tranquilidad y así comprender el resto de la lectura, o todo lo que estás leyendo.
también es importante que si tú vas a leer un texto tengas algún conocimiento previo de este. Por eso siempre dicen que al leer un texto o un libro, primero tienes que mirarlo, hojearlo, mirar el título, ver quién es el autor, darlo vuelta, ver atrás siempre sale un resumen del libro, o el texto, ver los dibujitos que aparecen. Es muy importante que tú eches un vistazo, por así decirlo, antes de empezar a leer el libro o el texto. Las claves de contexto ayudan a encontrar el significado de una palabra, fijándose en las palabras que rodean la palabra desconocida o en las imágenes referentes a la lectura. Estas son las pistas o señales del texto que ayudan al lector a inferir el significado de palabras o conceptos que éstas denotan. Siempre las claves contextuales te ayudan para ver algún significado de alguna palabra que no comprende o que está más complicada, y siempre te ponen imágenes, o, por ejemplo, si yo leo una frase y hay una palabra que yo no comprendo, al leer el resto de la frase voy a entender de qué significa. Esa es una clave de contexto. Ahora vamos a ver qué son los sufijos, prefijo y raíz. Pon atención. Los sufijos primero. Los sufijos son partículas que se añaden al final de alguna palabra para formar palabras nuevas. ¿Cómo es esto? Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo la palabra niño y le agrego es al final, me sale una palabra nueva que es niñez, ¿cierto? Otro ejemplo, si tengo ventana y le agrego illa, me queda la palabra ventanilla, se forma otra palabra nueva. Si tengo cariño más oso, me queda la palabra cariñoso. Estos 3 ejemplos son de sufijo. ¿Qué son los sufijos? Son las partículas que se le agregan al final de cada palabra para formar una palabra nueva. ¿Qué son los prefijos? Esto es todo lo contrario de los sufijos. Son partículas que se le añaden al principio de algunas palabras y así se forman otras nuevas. En esto tú le agregas al principio una partícula o una palabra y así formas una nueva. Por ejemplo, a im le podemos agregar posible y nos queda imposible. A extra le agregamos ordinario y nos queda extraordinario. ¿Ven? Acá se le agrega en la primera solo una partícula de una palabra. Y se forma una palabra nueva que es esta, imposible. En esta yo le agrego al ordinario, se le agrega extra y se forma extraordinario. Pero estas siempre son al principio de las palabras, ¿ya? No se olviden de eso. Y los sufijos es al final. La raíz. Muy importante la raíz. La raíz es el elemento común que lleva en sí la idea fundamental de la palabra o vocablo. Esta es la base de la palabra, es la idea fundamental, porque está al medio de la palabra. Por ejemplo, acá dice, convenido, ¿cierto? Convenido. La raíz es ven, porque está al medio. Si no tuviera la raíz acá, diría con ido. No hay mucho significado ahí. Por eso tiene que ir la raíz, para que te forme una palabra, convenido. Por eso siempre dicen que es la idea fundamental de la palabra. Y va al medio. Ya chicos, espero les haya quedado súper clara la clase de hoy. Cualquier duda, consulta o pregunta, no duden en preguntarle a su profesora de lenguaje, la profesora Juanita, o a mí, la tía Anita. Que estén súper bien. Cuídense y si tienen si van a hacer otra clase que necesitan alguna de estas materias que yo les expliqué recién, no duden en retroceder el video y buscarlo, en ver el video, guárdenlo y véanlo 1, 2, 3 veces hasta que puedan comprender bien lo que yo les expliqué. Que estén bien, chao, cuídense.